Bueno, la clase de hoy día es para que discutamos un poco sobre el hardware para los automatismos. Es decir, los elementos de medición y de actuación en sistemas automáticos. ¿Con qué se construye un automatismo? Sobre todo los que están basados en un PLC o en un microcontrolador eventualmente. Y vamos a ver los distintos tipos. Primero vamos a caracterizar y vamos a diferenciar transmisor de un detector. Vamos a ver qué sucede con variables discretas y variables continuas. Y vamos a ver los distintos tipos de actuadores. En general es bastante descriptivo lo que vamos a ver hoy día, pero es interesante que por lo menos tengan un panorama de con qué se construyen estos sistemas. En la última clase, cuando estábamos viendo la lógica booleana, dijimos, bueno, ¿para qué nos servía generar una función de bool? Entonces vimos un ejemplo en donde se tomaba información de variables discretas en el proceso. Esas variables del proceso, al ser variables discretas lógicas en particular, tenían dos opciones, cierto o falso. Esa variable llegaría a el elemento inteligente, que es el que tendría que elaborar cuál debe ser la salida, qué es lo que tiene que hacer algún determinado dispositivo en el campo, y en base a lo que tenga que hacer, actuar o no actuar, estar activo o no estar activo, este dispositivo generaba una señal y esa señal era captada en el campo por este dispositivo. Por lo tanto, y lo mismo que sucedía con los sistemas de control analógico, se necesita medir variables y se necesita producir algún efecto en el campo sobre el proceso, sobre el sistema sobre el que se está estableciendo el control, y esos elementos que constituyen y que forman parte entonces del automatismo es lo que en general denominamos hardware de control o instrumentación. Entonces hoy día nos vamos a dedicar a ver sensores y actuadores. Y el jueves de la semana que viene nos vamos a dedicar a ver el otro elemento de hardware que integra todo esto, sus características generales, los PLC. Muy bien, siempre que se quiere controlar algo, nosotros dijimos, necesitamos tener información de eso que se quiere controlar. Para el caso de automatismos, surgían que las variables eran de naturaleza binaria, lógicas. Hablamos genéricamente de sensor cuando nos queremos referir a un elemento que capta la información de una variable del proceso que nos interesa. Ahora bien, de acuerdo a cómo genera una señal que después va a ser interpretada por los sistemas de control, tenemos dos tipos: transmisores y detectores. Transmisores son los que nosotros ya vimos. Hay la medición de una variable en principio continua y se genera como salida una señal también continua en el tiempo. En ese caso hablamos de transmisor.
Por ejemplo, un transmisor de temperatura sería un elemento que, si tiene establecido un rango de 0 a 200 grados centígrados, si la temperatura está en algún valor dentro de ese rango, este dispositivo va a generar una señal que irá cambiando de acuerdo al particular valor de temperatura que esté censando. Cuando hacemos referencia a un sensor, a un detector, disculpen, en este caso estamos hablando de un dispositivo que produce una señal lógica, es decir, produce tan solo dos valores de señal: encendido, apagado, si no, alto, bajo. Y si hablamos de un detector de temperatura, por ejemplo, es un dispositivo que sensa la temperatura, toma el valor de la temperatura, pero ahora, en vez de generar una señal continua proporcional a la temperatura, genera tan solo dos salidas. Por ejemplo, una señal 0 voltios o una señal 24 voltios de corriente continua. Será 0 voltios si la temperatura está por debajo de un valor de consigna del detector, un valor que se le puede setear a ese detector. Entonces, si nosotros tenemos un valor de consigna de 50 grados, este detector generará dos salidas: 0 voltios si la temperatura es menor que 50, 24 voltios si la temperatura supera los 50 grados. Cuando estamos trabajando con automatismos, interesan fundamentalmente los detectores. Los detectores de proximidad son ampliamente utilizados en las automatizaciones a nivel industrial. Y en este caso se trata de una variable que en origen es casualmente lógica, ¿sí? Binaria. ¿Qué es lo que queremos decir con un detector de proximidad? Un dispositivo que indica si un determinado cuerpo, un determinado objeto se encuentra en una dada posición. Fíjense que si lo que estamos tratando de decir, si está en esa posición, la única posibilidad es que este detector indique está en esa posición o no está en esa posición. En este caso, la variable que se censa y que se detecta en este caso también es lógica, también es binaria. Bueno, detectores de proximidad hay de distinta naturaleza, y si hay de distinta naturaleza es porque tienen casualmente aplicaciones diversas. Están los finales de carrera, que es un detector puramente mecánico, y toda otra familia de fotoeléctricos, inductivos, capacitivos, ultrasónicos, que tienen la capacidad de detectar, pero sin contacto. ¿En qué consiste un final de carrera? Bueno, un final de carrera está pensado específicamente para que se ponga en contacto alguna pieza, la pieza que quiero detectar su posición, si se encuentra en esa posición, el dispositivo en este caso produce un contacto. Y al producir un contacto,
se genera una variable física, una fuerza, y casualmente esa fuerza o eventualmente ese momento, esa cupla, genera internamente a través de una circuitería apropiada, una señal de salida que es de naturaleza binaria. Estos detectores de carrera, como les digo, en general están pensados para piezas mecánicas sólidas y si hay contacto, indica presencia. Si no hay contacto físico, indica que hay ausencia de la pieza que se está detectando. Y tienen distintos formatos, como por ejemplo, acá tienen una pieza con una roldana, de modo tal que si hay una pieza metálica, produce un movimiento contactando casualmente esta roldana. O hay, por ejemplo, una cuña que si hay una pieza mecánica, la aprieta y casualmente con ese esfuerzo mecánico se cierra un determinado circuito y se produce la señal de salida. En general, estos finales de carrera producen señales típicas como 0 o 24 volts de corriente continua, 0 o 24 voltios de corriente alterna o 0 y 220 voltios de corriente alterna. Fíjense que en este caso la salida del dispositivo puede tener incluso producir una tensión alterna de alto voltaje porque estos dispositivos se pueden conectar a su vez con equipos de potencia. El resto de los detectores que detectan presencia, los detectores de proximidad, se caracterizan porque indican la presencia o ausencia del objeto, pero en este caso sin que haya un contacto físico. Y hay de distintas naturalezas. Y también producen señales de salidas de distinta naturaleza. Una familia bastante amplia es la de los detectores ópticos, también denominados fotoeléctricos. En este caso hay un emisor por un lado y un receptor por el otro. Un emisor que produce un rayo de luz en longitud de onda infrarroja y hay un detector de ese rayo de luz. El detector es fotosensible, es decir, es capaz de decidir si llega una radiación infrarroja de una determinada longitud de onda producida por ese emisor o no la hay. Se utiliza casualmente infrarrojo para, en algunos casos puede llegar a visible, pero normalmente se trabaja con infrarrojo para evitar las interferencias propias de la iluminación que exista en el lugar donde se hace la detección. Y con una radiación que en general no va a producir inconvenientes en las personas ni en los equipos. Hay configuraciones de distinto tipo. Una es el detector óptico de barrera. En el caso particular de estos tenemos, por un lado, el emisor de la luz y por el otro lado
el que recepta el rayo de luz. De modo tal que si hay un objeto y interfiere el paso de ese rayo, entonces este detector detecta que no existe radiación y por lo tanto indica que hay en esa posición un objeto. Una de las particularidades interesantes de esto es que tanto emisor como receptor se pueden poner a distancias bastante grandes. Por ejemplo, se puede saber si una cinta que tiene 100 metros, por ejemplo, tiene piezas colocadas para ser transportadas o no. Lo único que hay que hacer es ubicar apropiadamente el emisor y el receptor. En este caso, ¿qué es lo que se necesita? Que el objeto sea opaco, es decir, no permita el paso de esa luz infrarroja. Una configuración alternativa de estas son los detectores ópticos, pero ahora tipo reflex. Esto es que tanto emisor como receptor están en una misma unidad, ¿sí? La misma unidad que genera el haz de luz contiene el elemento sensible que recibe, en este caso, la reflexión. ¿Y cómo funciona? Bueno, si está presente, está en posición el objeto, hay la emisión de la luz, y si este objeto tiene la capacidad de reflejar, casualmente el reflejo de esa radiación es el que es detectado por esta misma pieza que contiene estas dos cosas, emisor y receptor. Una configuración alternativa, fíjense que en esta configuración el propio elemento tiene la capacidad de reflejar el rayo de luz. Sin embargo, si tenemos un objeto que es opaco, se puede tener un espejo de modo tal que si no está presente, entonces la luz incide en el espejo, se refleja y este detecta que no hay ningún objeto. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué uno y para qué otro? Bueno, todo depende de físicamente qué posibilidades hay de colocar un emisor y un receptor. En este caso, los reflex es cuando de un lado no es posible poner, por ejemplo, un receptor. Hay detectores ópticos difusos. En este caso es similar al, digamos, al reflex, pero con la diferencia que el tipo de superficie que tiene el objeto que se está detectando tiene la capacidad de no reflejar, sino dispersar la luz. Entonces, ya ahora no se tiene un rayo reflejado, sino tiene digamos, un abanico más importante de radiación que se va abriendo. Por lo tanto, el receptor es de otra naturaleza. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos en donde se podrían utilizar este tipo de dispositivos, ¿sí? Qué sé yo, en una línea de alimentación de botellas, nada más que a lo mejor estas botellas son opacas o tienen una etiqueta,
Entonces, de un lado tenemos la emisión del rayo, del otro tenemos la recepción y la posición, digamos, si se encuentra en esta posición o no una botella, bueno, va a generar en este caso una señal binaria lógica. Observen que en este caso puedo poner el emisor de un lado y el receptor del otro. A lo mejor la cinta que alimenta no permite, por lo que haya en ese lugar, colocar un dispositivo sensible, por ejemplo. Pero a lo mejor sí se puede poner un espejo. Y en ese caso tenemos una conexión, tenemos una posibilidad de detección tipo reflex. Bueno, hay detectores de proximidad. Fíjense que todos estos ópticos en general tienen la capacidad de poder hacer la detección a distancias bastante importantes, ¿sí? En el caso de, digamos, los de barrera pueden llegar incluso a distancias muy grandes, 150, 200 metros. Pero hay otros detectores que para la detección tienen que tener mucha proximidad. Los inductivos pertenecen a este tipo. Acá abajo tienen el aspecto, acá tienen el soporte y el elemento sensible acá es un imán permanente con una bobina que este imán permanente tiene una determinada, digamos, intensidad de campo que determina la inducción de una bobina. Si tenemos un objeto que es metálico, puede producir serias distorsiones en este campo magnético y esas distorsiones en el campo magnético son las que son captadas por la inducción de esta bobina. Entonces, de acuerdo al nivel de inducción, a través de un circuito generan señales de salida, digamos, que indican presencia de un objeto o ausencia. Nada más que en este caso, este detector de proximidad en general está muy próximo al objeto a detectar. Y estamos hablando de unos pocos milímetros. Y si ustedes consultan los catálogos, ahí pueden ver casualmente cuáles son las distancias a las que lo tienen que colocar para que detecten y qué características tienen que tener casualmente el objeto. En particular, para los inductivos, tiene que tratarse de objetos metálicos, ¿sí? En esos mismos catálogos incluso ustedes van a encontrar la forma en la que se lo puede montar, ¿sí? Si tienen que estar rasantes sobre una superficie, si tiene que estar levemente escondido de modo tal que tenga cierto grado de protección. De todos modos, este es el aspecto que tienen y la parte plana esta es la parte sensible que tiene que encontrarse a los pocos milímetros de la pieza o el equipo o ese objeto que se quiere detectar. Típicamente acá tienen una aplicación, un detector de proximidad en el envasado de cerveza o una gaseosa en latas de aluminio. O en la alimentación a través de una cinta de piezas metálicas. Los detectores de proximidad
capacitivos son similares a estos anteriores. ¿Similares en qué sentido? Que hay de nuevo una propiedad eléctrica que es la que se detecta. Pero en este caso lo que se detecta es la capacidad. Si existe una proximidad tal que aquí tenemos y la parte sensible de este está a una distancia apropiada, se genera aquí una capacidad, y esa capacidad se detecta a través de un puente de capacidades, similar al puente de Weston, nada más que con capacitores, y de esa manera se puede generar una señal que, de nuevo, es lógica, ¿sí? Indica presencia o no. Si se encuentra a una distancia lo suficientemente próxima, se puede detectar una capacidad y esa capacidad es la que determina después esa salida. Fíjense que en este caso la pieza que se acerca eventualmente puede ser no metálica. Simplemente va a terminar siendo una de las capas del capacitor. De nuevo, la forma en la que son montados y el aspecto que tienen es muy similar a los inductivos. Nada más que esta puede estar pensada incluso para elementos no metálicos. Los detectores ultrasónicos son similares de alguna forma a los que vimos fotoeléctricos. Nada más que en este caso, en vez de haber una radiación electromagnética, hay una onda mecánica, nada más que de ultrasonido. Y como en el caso anterior, por un lado está un emisor y por el otro lado un receptor. Hay una emisión de onda, hay un objeto que se quiere detectar su presencia, ese objeto refleja las ondas y esas ondas reflejadas, el eco, es el que es detectado. Entonces, si tengo un detector que produce ultrasonido y no encuentra un objeto en el camino, ese ultrasonido sigue y no hay eco. Si hay presencia, entonces el propio objeto genera el eco y ese eco es el que es detectado por el dispositivo. De nuevo, pueden tener un aspecto muy similar físicamente a los que vimos anteriormente, aunque se trata de un principio totalmente distinto. Acá tienen un ejemplo de estos que son detectores de, por ejemplo, una botella. Entonces, de un lado está el emisor y del otro está el receptor. En este caso, en vez de detectar el eco, pueden detectar directamente el paso de la onda ultrasónica. Normalmente estos dispositivos trabajan con la reflexión del ultrasonido, es decir, con el eco.
Tienen también la posibilidad de hacer detecciones de este elemento a distancias más o menos importantes, ¿sí? Acá vemos algunas aplicaciones. Por ejemplo, la detección de mosaicos o de piezas cerámicas que son alimentadas a través de una cinta. Si está el cerámico, va a generar a esta onda ultrasónica un eco que es detectado y este va a decir si hay una pieza en esa posición. Cuando esta pieza haya pasado, el ultrasonido puede reflejarse, pero a lo mejor con mucha menor intensidad, y en ese caso este dispositivo indica que ahí no hay, ¿sí? No está esa pieza. Bueno, acá tienen detectores de proximidad clasificados por su principio, en qué casos se aplican, tomando como referencia qué tipo de material es con el que se está detectando la presencia o no, y las distancias que están involucrados y qué tipo de detector se recomienda. Aquí ven, qué sé yo, que si el objeto es metálico y tengo distancias bastante chicas, voy a poder utilizar, digamos, la posición en la que se va a encontrar el detector tiene que estar próximo al objeto. Acá estamos hablando de una distancia menor a los 4 centímetros. Sin embargo, un fotoeléctrico puede ser utilizado entre emisor y detector, puede haber realmente grandes distancias. Y ahí tienen una tabla que permite comparar ventajas y desventajas, pero fundamentalmente hace un pequeño resumen de qué tipo de aplicaciones son, digamos, están pensadas casualmente este tipo de detectores de proximidad. Esta entonces es toda una familia de elementos de medición de presencia o ausencia de un objeto. Y, como les digo, en su naturaleza es una variable lógica y la señal que producen es, por lo tanto, una señal lógica. Y normalmente aparecen en todos los automatismos este tipo de elementos. Sin embargo, muchas veces tenemos variables continuas, como ser la temperatura a la que hicimos referencia, y no es que estemos interesados en el valor puntual de la variable, por ejemplo, de la temperatura, sino lo que se quiere saber es si la temperatura está por encima de un dado valor o por debajo de un dado valor. Pensemos en un dispositivo que trabaja y que, por ejemplo, un motor, y lo que se quiere es que trabaje dentro de ciertos límites de temperatura, que no haya un recalentamiento. Entonces, por ejemplo, estaremos interesados en saber si ese motor no tiene puntos en donde la temperatura supera los 120 grados. Porque si supera los 120 grados, se puede producir algún tipo de daño o puede salir fuera de servicio por algún inconveniente. Entonces, fíjense, a pesar de que la temperatura en sí misma es una variable continua, uno estaría interesado en tomar algún tipo de medidas si la temperatura está por encima de un cierto valor que uno considera peligroso. Entonces, fíjense
En ese caso, nosotros en vez de usar un transmisor de temperatura que me va a informar cuál es la temperatura, voy a utilizar un detector de temperatura que solamente me va a decir la temperatura está por encima o está por debajo de un cierto valor de consigna. Bueno, tenemos detectores de temperatura, de nivel, de caudal, de presión, de peso, por ejemplo, es una bastante utilizado. En general, los de temperatura pueden utilizarse el mismo principio que el de un transmisor, pero el circuito que produce la salida es distinto. Son bastante comunes los presostatos, por ejemplo, que son detectores de presión. Producen señales de salida si la presión supera dados valores y otra distinta si están por debajo de los valores de set point. Una familia también importante es la que detectan peso. Y el elemento primario en ese caso es lo que se conoce como celdas de carga. Las celdas de carga sirven para detectar casualmente peso, muchas veces de estructura o de equipos o de piezas en general de cierta consideración. O por ejemplo, detector de peso en un silo, si está lleno de carbón o no, bueno, va a tener un distinto peso detectado en algún punto de apoyo. Ahí se puede colocar un elemento denominado casualmente celda de carga. Bueno, esto que vimos nos están hablando de elementos que miden y que miden y detectan determinadas variables, ¿sí? Es decir, son los que traen la información al sistema de control. Ahora bien, el sistema de control estudia, trabaja con esa información que le llega y produce una salida en el campo, indica qué es lo que tiene que hacerse en el campo. Bueno, entonces tiene que existir en el campo elementos que puedan captar señales y producir algún cambio. Eso es lo que se denominan genéricamente actuadores. En la jerga de los automatismos se suele hablar de actuadores y de preactuadores. Se habla de actuadores cuando son los elementos que directamente producen el efecto dentro del proceso. Por ejemplo, una bomba, por ejemplo, un ventilador o una válvula. A eso le llaman actuadores. Le suelen denominar preactuador a algún elemento que acondiciona la señal que viene del sistema de control y que está conectado con lo que sería el actuador, el elemento que está produciendo el cambio. Entonces, por ejemplo, hay una bomba y esa bomba puede tener, ¿sí?, un relé que indica si tiene que estar encendida o tiene que estar apagada. En ese caso tengo la bomba, que sería el actuador, y el preactuador, un relé que manda una señal, por ejemplo, 0 a 24 voltios, para que el motor esté conectado, esté impulsando o esté detenido.
Bueno, tenemos actuadores neumáticos de cilindros. Ustedes habrán visto la apertura y cierre de puertas en los colectivos. En el subterráneo se hace con casualmente estos cilindros de naturaleza neumática. Un actuador eléctrico muy difundido son los motores, y los motores que pueden accionar cosas, por ejemplo una cinta, pueden accionar un ventilador, pueden accionar una bomba, y pueden producir, digamos, pueden estar o detenidos o conectados trabajando, y en ese caso estarán o no produciendo ningún efecto sobre el proceso o generando una determinada variable. Como pueden ver, los actuadores eléctricos serían también de naturaleza lógica, ¿sí? Los relés, y en definitiva los contactores, son la forma clásica en la que suelen producirse las señales de salida de un PLC, por ejemplo. Y en general, ¿en qué consiste un relé? Bueno, hay una señal en general de baja potencia que induce a través de una bobina que se abra o se cierre un circuito. Ahora, la apertura o cierre del circuito en general va a tener una corriente de mucha más porte que la corriente con la que llega la señal. Entonces, un relé puede tener una señal de 0 a 24 voltios, que es suficiente para inducir una fuerza aquí y cerrar un circuito, y al cerrar un circuito, por el otro lado estará circulando una corriente mucho más importante. ¿Cuál es la misión del relé? Bueno, separar de alguna forma niveles de potencia. Por un lado, trabajar con señales moderadas en cuanto a potencia, y esas señales moderadas son las que van a producir el cierre o apertura de un circuito por donde circula una corriente de mucha más intensidad. Los actuadores típicos para los fluidos pueden ser o los que entregan energía al fluido, que puede ser una bomba o puede ser ventilador, dependiendo de cuál es el fluido que haya que movilizar, o bien los que son las válvulas, y existen válvulas todo o nada, on-off, es decir, aquellas en donde o están totalmente abiertas o están completamente cerradas. Es decir, produciendo que pase el máximo caudal, o totalmente cerrada, que no pase nada de caudal. Para el caso de bombas y ventiladores, se activan, digamos, a través de motores que pueden estar encendidos o apagados, y en ese caso van a producir el paso, digamos, la impulsión del fluido o no. Las válvulas de este tipo on-off, normalmente el actuador de la bomba son electroválvulas. ¿Qué sería una electroválvula? Por ejemplo, tal cual es una válvula, tiene un asiento, tiene un obturador que cierra totalmente, nada más que en este caso está solidario con un núcleo metálico, ferrometálico, ¿sí? Y hay un bobinado que, cuando circula corriente por ese bobinado, el campo magnético hace que el núcleo
tiende a desplazarse hacia arriba, y si no está el campo magnético, tiende a desplazarse hacia abajo por efecto de un resorte. Y eso hace que la apertura y cierre sean las posiciones, esté siempre en posiciones extremas. En algunos casos hasta se pueden utilizar las válvulas con actuadores neumáticos como las que vimos para los sistemas de control. Nada más que en ese caso se trabaja con la máxima y la mínima señal, es decir, en las posiciones extremas de trabajo de la válvula. Bueno, esto solamente tiene por objeto que ustedes tengan un panorama de la instrumentación que hay disponible para los automatismos. Y lo que vamos a tratar de ver es, cuando vayamos viendo las aplicaciones, ver cuál es el tipo de detector, el tipo de sensor que es apropiado para aplicaciones concretas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?